Hoy vamos a hablar de amor, ese amor que traspasa la ficción para hacer realidad. Esa química, ¿no? En la pantalla resulta ser verdad. Y sí, a veces uno espera, ¿no? Que ese amor sea real. Prepara tu pochoclo, chocolate, té, que vamos a hablar de parejas de dramas que terminaron en el altar. La primera pareja es muy conocida. Hablo de Song Ye-kyo y Song Joong-ki. Ambos participaron del exitoso K-drama de 2016 Descendants of the Sun, donde él era el capitán de las fuerzas especiales Yoo Si-jin, mientras que ella interpretó a la doctora Kang Mo-yeon. La serie fue un verdadero boom, tanto en el rating como en críticas, ganando una gran cantidad de reconocimientos. Por ejemplo, el premio a la mejor pareja en los Korean Drama Awards en 2016, los Japan Star Awards y los KBS Drama Awards, solo por nombrar algunos. Pero ¿sabían que él no fue la primera opción para el protagónico? Kim Woo-bin fue convocado antes. Después de 16 capítulos y 3 especiales, el público seguía pensando en la pareja, por lo que más de uno se alegró con la noticia de que eran novios en la vida real para terminar casándose al poco tiempo. La boda se celebró el 31 de octubre de 2017 en una ceremonia privada, donde asistieron 250 invitados entre familiares y amigos. Todo parecía ser un cuento de hadas. Ella una princesa y él un príncipe. Pero en 2019 una noticia sorprendió a muchos. La pareja se divorciaba de manera amistosa, algo que entristeció a algunos fans. Hoy en día el actor mantiene una relación muy fructífera con Netflix, con títulos como Vincenzo y Arthdal Chronicles, y próximamente se lo verá en el K-drama The Youngest Son of a Conglomerate. A ella se la vio en varios títulos como Encounter y se la verá este año en The Glory, un drama sobre venganza de 8 capítulos. En el caso de Park Si-eun y Jin Tae-hyun, su primer encuentro fue cuando participaron del K-drama Pure Pumpkin Flower, donde interpretaron a una pareja. El drama duró 124 episodios y desde ahí no se separaron, volviendo a compartir pantalla en Take My Hand. Mantuvieron un noviazgo por varios años, el cual desembocó en su matrimonio celebrado el 31 de julio de 2015, siendo su luna de miel en la hermosa y romántica isla de Jeju. Hace un par de años, la pareja contó que habían decidido adoptar una joven, la cual conocieron en el orfanato donde ambos hacían un voluntariado. No dejan de expresar su amor hacia su hija adoptiva y su deseo de apoyarla en todo momento. El 21 de febrero de este año, la pareja anunció una feliz noticia. El actor de 41 años comentó con un posteo en su cuenta de Instagram que su esposa de 42 estaba embarazada. La noticia fue celebrada muchísimo por todos sus amigos porque anteriormente la actriz había sufrido 2 abortos espontáneos, los cuales les causaron un gran sufrimiento. Desde acá les deseamos lo mejor a esta linda familia. In Gyo-jin y So Yeon también trabajaron juntos en varios dramas. Hablo de Ella's Older Sister, Min-ja, o Happy Ending. Con esta pareja podríamos decir que el amor se fue dando con el paso del tiempo. Cuando se conocieron, no es que saltaron chispas del romance, ni todo se puso en cámara lenta con música de fondo, sino que se fue formando una linda amistad a través de los años, convirtiéndose en sus confidentes, íntimos amigos por 20 años. Con el tiempo y los besos compartidos en pantalla, las cosas empezaron a cambiar. Cuando anunciaron que estaban saliendo, se casaron a los pocos meses. Dijeron que se conocían tan bien que no era necesario para ellos tener un largo compromiso. La pareja se casó en 2014 en la ciudad de Seúl y se fueron unos días a Indonesia, como luna de miel. La pareja es muy querida y ya tienen 2 hijas. Suelen participar en programas de televisión como familia, hasta ganaron varios premios, incluyendo el de Mejor Familia en los SBS Entertainment Awards en 2018 y el de Pareja del Año. Kim So-yeon y Lee Sang-woo trabajaron juntos en la serie Happy Home y durante 51 episodios la química entre ellos se hizo notar tanto que la pareja fue nominada como Mejor Pareja en los NBC Drama Awards. Aunque no lo ganaron, podemos decir que la realidad superó a la ficción, ya que empezaron a salir. Al año siguiente del K-drama se casaron. La actriz
una vez dijo que uno de los motivos por los cuales quiso casarse rápido fue para terminar con las citas eternas que tenían. A ver, ¿qué significaba eso? Cuando empezaron a salir, tenían agendas complicadas y como querían pasar todo el tiempo posible juntos, el actor pasaba a buscarla, por ejemplo, a las 7 de la mañana y a veces sus citas duraban 15 horas. Contó que ella en un momento realmente se sintió agotada y con grandes ojeras, a tal punto que, pensó que todo iba a ser más sencillo si simplemente se casaban. La pareja se muestra bastante unida en los programas donde son vistos y siguen trabajando muy activamente. Él, por ejemplo, estuvo en Uncle. Además, volvió a compartir pantalla con su esposa en The Penthouse, War in Life, donde el papel de ella fue muy aclamado. Con respecto a este K-drama, ¿sabían que ella evita que él vea las escenas de besos? Cuando sabe que una de esas escenas va a salir, le dice que mire a otro lado. Creating Destiny fue el K-drama donde Eugene y Ki Tae-young se conocieron, donde, como en otros casos, la complicidad entre la pareja fue muy buena y terminaron celebrando su matrimonio tiempo después. Luego de 3 años de matrimonio, la pareja anunció que estaba esperando su primer bebé, una niña a la que llamaron Rohi. Desde 2016 a 2018, Ki Tae-young y su pequeña fueron parte del famoso programa Return of the Superman, donde se pudo ver parte de su rutina familiar y su relación entre padre e hija. En 2018 la familia se agrandó y recibieron con mucho amor a su segunda hija. Ambos trabajan bastante, principalmente ella, la actriz y ex integrante de la girl band S.E.S., se la vio en varias películas y K-dramas, como en la exitosa The Penthouse. Y para cerrar este video tenemos a la última pareja que se casó muy recientemente y de la cual hablé bastante en varios videos, como por ejemplo cuando se pusieron de novios y cuando tuvieron que admitir el noviazgo porque lo venían negando. Bueno, aquí está ese video. Hyunbin y Yejin se conocieron varios años antes de coincidir en el K-drama Crash Landing on You, el cual, por cierto, fue un gran éxito, ¿no? Ahí ella personificó a una exitosa mujer de negocios que, por fuerza mayor, aterriza en Corea del Norte, en donde conoce al capitán del ejército, del cual termina enamorándose. La boda de ellos fue calificado por muchos medios como la boda del siglo. No se pierdan los detalles en este video. Bueno, obviamente me faltan varias parejas. A ver, ustedes, ¿cuáles otras conocen? Momento de un anuncio súper importante, chinichingus. ¿Saben qué? Recientemente cometí una locura. Momento de confesión. No se preocupen. Concreté una cosa que venía pensando hace mucho tiempo, que es abrir un canal secundario en YouTube. Bueno, muchos saben que ya tengo una cuenta en Instagram que se llama Genie.trend, ¿no? Bueno, necesitaba que también tenga su canal de YouTube, en donde vamos a compartir un montón de cosas nuevas, exclusivas también. Así que, bueno, Genie Chingus, también te invito a que puedas ser Genie Trender. Te voy a dejar el link al canal de YouTube de Genie Trend acá también en la descripción. Muchísimas gracias como siempre por ser cómplice de mis locuras. Cuídate, que eres súper valioso o valiosa y nos estamos viendo en el próximo video. 사랑해요. 다시 만나요.